Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos hablando del primer acuerdo logrado entre los equipos negociadores del gobierno Santos y las FARC en La Habana, el tema del desarrollo rural que dicen llegará a los campesinos más pobres. Coincidencialmente, luego del anuncio de la búsqueda de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, las FARC y los delegados del gobierno afirman haber llegado a un acuerdo agrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se revela el texto de todo lo pactado y qué tanto será aceptada esta reforma agraria en su contenido? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos de unos magistrados que piden licencia justificada, pero que trabajan en modo crucero. Controversia ha creado el viaje por el Caribe realizado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, y 5 magistrados amigos de ella que pidieron licencia remunerada para asuntos personales de vital importancia, que resultaron ser unas vacaciones en un crucero. Lo debatiremos también, el crucero de las leyes. Y también, esta noche no podemos dejar de lado hablar de una nueva perla del concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, el mismo que en el pasado calificó a su ente como una merienda de negros y ahora dice que las lesbianas son mujerzuelas. Ante la propuesta del secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, sobre compartir vehículo particular, Durán Silva aseguró, y lo leo textualmente, puede ser que a mí me manden una dama a que me recoja y que me manden una dama que le gusten los hombres, no que le gusten las mujeres, porque eso sí, no me gusta a mí que me manden esa clase de mujerzuelas. ¿Qué debe hacer en este caso el Partido Liberal con el concejal Silva? Lo debatiremos esta noche en 360 y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto, qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Marta Lucía Ramírez, al congresista Guillermo Rivera, a Carlos Velandia y también a Alfredo Rangel. Caballeros, doctora Marta Lucía, qué placer, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Quisiera empezar con usted, el tema de este acuerdo. El primer punto, por fin se llegó a un acuerdo en el primer punto, uno de los puntos vitales en La Habana, el tema agrario. ¿Cómo ve usted este acuerdo? Pues Hassan, todos los colombianos queremos la paz, todos queremos la paz, pero no así. En esta incertidumbre que usted estaba diciendo, no sabemos exactamente en qué consisten los acuerdos. Aquí hay una declaración que tiene unos enunciados generales que nadie puede ir a criticar. Todos queremos que haya desarrollo rural, que haya trabajo para los campesinos, que haya infraestructura en el campo, pero concretamente en qué consiste el acuerdo. Yo quisiera que en un acuerdo sobre desarrollo rural se mencionaran algunos temas. Por ejemplo, el reclutamiento de menores que se hace en las zonas rurales. Es que eso no se hace aquí en la calle 85 con la carrera 15. Quisiera que se hubiera hablado, por ejemplo, del tema de la minería ilegal, porque una de las observaciones que ha tenido siempre las FARC sobre el tema de la minería es que está dañando el medio ambiente, pero nada más depredador que la minería ilegal. Y ese tema tampoco ve uno que esté ni siquiera dentro de los enunciados. Entonces yo realmente creo que el país tiene que conocer exactamente lo que se ha negociado, pero de todas maneras también hay que reconocer, hay un estado de ánimo, digamos, generalizado de ilusión. Es importante que esto se concrete. El presidente celebró y han dicho esto es histórico. Y es importante que se concrete en unos plazos cortos, porque de lo contrario me da miedo que terminemos entonces rehenes de la campaña presidencial y allí los plazos estarían totalmente en contravía de lo que queremos los colombianos, que es la paz. Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Y empiezo también a llamarlo, como lo han llamado el equipo negociador. Dicen, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. ¿Cómo ve usted el acuerdo? Gracias, Hassan, por la invitación. El acuerdo yo creo que es un muy buen punto de partida en este proceso y es un resultado que demuestra que el diálogo es útil, que es alrededor del diálogo se venía generando como una situación de incertidumbre. ¿Para dónde va esto? Yo creo que el hecho de que se haya podido llegar a una especie de preacuerdo
de un arreglo sobre los problemas del agro, con una guerrilla que durante 50 años ha enarbolado estas banderas y ha planteado este tipo de reclamos, es histórico. En 50 años no se había abordado esta discusión ni se había llegado a un acuerdo de esta ¿Qué tan índole. histórico puede ser? Y se lo voy preguntando también a Alfredo, bienvenido. Cuando se sabe claramente que de lo acordado todavía nada está ratificado. Es decir, hasta que los 5 puntos no estén acordados en su totalidad, esto está como en un stand-by. Ahora, ¿cómo lo ve usted? Yo la verdad no veo ningún acuerdo histórico acá. Me parece un acuerdo más bien para la galería, para el público. Estos diálogos de paz han tenido mucha incredulidad, mucha desconfianza de parte de la opinión pública nacional, y creo que las dos partes se pusieron de acuerdo, convinieron en presentar cualquier cosa con el nombre de un acuerdo para dar la impresión de que están avanzando y de que están presentando resultados. ¿Presión de tiempo? Sí, y sobre todo la presión de la opinión pública porque se muestre el resultado, porque se muestre la utilidad de estas conversaciones de paz. Pero lo que veo ahí es simplemente un listado de enunciados generales que ha sido más o menos el índice de todos los planes de desarrollo rural que ha habido en todos los gobiernos anteriores. Esto me acuerda mucho del DRI, por ejemplo, Programa de Desarrollo Rural Integrado, que tenía más o menos los mismos componentes. No conocemos el contenido y se pregunta uno por qué el gobierno y las FARC no hacen público el contenido. Deberían hacerlo, dicen muchos, debería mostrarse por lo menos en lo preliminar. Una de dos, o realmente no hay un contenido, el peor de los casos, o alguna de las partes considera que no es conveniente o es peligroso hacer público ese contenido. Pero hay otros temas que no están incluidos dentro de esta lista de mercado que es ese. Y ya los vamos a ver porque además el presidente... Son los temas más complicados, son los temas más álgidos, el tema del latifundio, de las zonas de reserva campesina, de la inversión extranjera en el campo, de la minería, el tema de la desmilitarización del sector rural, etcétera. Los temas álgidos no están incluidos. Ellos hablan, las FARC hablan que son temas aplazados. ¿Aplazados cuándo? Cuando vuelvan a retomar nuevamente este acuerdo, porque la ley de oro de estas negociaciones de paz es que ningún acuerdo es un acuerdo hasta que no haya un acuerdo sobre todo lo acordado. Hasta que todo no esté pactado, no hay acuerdo. Ahora, congresista, bienvenido también. ¿Usted cómo lo ve? Histórico, son muchos los adjetivos que han usado parte del gobierno, es quienes están a favor de este proceso para definir. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo veo muy positivo, pero me sorprende que el doctor Rangel coincida con las FARC. Son justamente las FARC las que están reclamando que el tema de la minería se aborde. Son justamente las FARC las que están reclamando que el tema del latifundio se aborde. A mí me parece que lo acordado tiene que ver con la agenda preacordada, con los puntos exactos que gobierno y FARC habían acordado desarrollar en este primer punto. Ahora, yo creo que no puede ser un acuerdo para la galería, un acuerdo cuyos titulares fueron leídos ni más ni menos que por los delegados de la comunidad internacional que están fungiendo como garantes, delegados de Noruega, de Chile, que me parece que merecen toda la seriedad y no se van a prestar para una farsa y simplemente, como dice el doctor Rangel, para un acuerdo que solamente tiene propósitos de galería. No, aquí me parece que hay un acuerdo sobre unos temas álgidos, sobre unos temas centrales que son muy distintos del DRI. A mí me da mucha pena con el doctor Rangel, pero esto no tiene nada que ver con el DRI. Aquí hay temas que jamás se han abordado y creo que esto habla muy mal de la clase política en Colombia, que tenga que ser una negociación de un conflicto armado el que aborde unos temas que debieron ser abordados por no sé cuántos gobiernos en el pasado. Digamos que los habitantes del campo tengan la posibilidad de ejercer sus derechos. No. En primer lugar, esta debería haber sido la agenda del gobierno Santos desde el primer día de su mandato. No ha presentado una ley de desarrollo rural. Está aplazado totalmente en el limbo la política agropecuaria del país. El presidente Santos no ha hecho nada a la espera de estos diálogos de paz. Creo que está en deuda con el sector agropecuario. Hay que decirlo completa, doctor Rangel. Porque la ley de desarrollo rural está siendo consultada con las minorías étnicas desde hace mucho rato. Por la razón que sea, el gobierno, bueno, se lleva 3 años y no ha logrado hacer una consulta previa.
No, Entonces, ahí hay un problema de gestión. Hacer consulta previa. Ahí hay un problema de gestión terrible. El gobierno ha debido desarrollar esta misma agenda, estos puntos, porque aquí no sabemos cuál es el contenido de esto. Uno no puede decir que esto es histórico. Muchos es un enunciado simplemente de que vamos a combatir la pobreza rural, todos los gobiernos lo han hecho, de que vamos a construir vivienda rural, todos los gobiernos lo han hecho, crédito en el campo, asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista de mercado de cualquier plan de desarrollo rural de Colombia o de cualquier país del mundo. Si no se llena de contenido, si no se llena de contenido esto, pues estamos en el limbo. Veamos declaraciones, porque claramente Iván Márquez se pronunció, el presidente Santos también. Veamos primero qué dijo Iván Márquez sobre el tema. Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final. Doctora Marta Lucía tiene la palabra. Pues yo quiero decir que coincido un poco con cada uno de los dos, con Rodrigo y con el doctor Rangel, por lo siguiente, porque creo que acá realmente el Estado tiene que tener toda la legitimidad. Y está muy mal hecho, y dice muy mal del Estado colombiano el que estos temas, que sabemos que están pendientes en todos los planes de desarrollo, no se haya abordado con seriedad, ni por el Congreso, ni por el gobierno. ¿Usted se imaginó? Y que usted sabe que sentarse con las FARC, porque entonces uno empieza a Esa preguntarse, argumentación, ¿esto es para terminar el conflicto o estamos negociando el Estado y la política pública porque tenemos ahora entonces sentadas las FARC y es que Es decir, usted capaz. nunca se imaginó que el tema agrario, un tema de desigualdad en Colombia, un tema que muchos han dicho hay que... No necesita las FARC. Si hay voluntad se iba política, a discutir no en La necesita. Habana con las FARC y no internamente en el país. Se ha habido discutir acá y se ha habido trabajar hace tiempo y ya realmente creo que esto en este momento lo que nos muestra es que ha faltado la voluntad política de los partidos, del Congreso, del gobierno. Me llamó la atención, por ejemplo, que dice que están defendiendo la frontera agrícola. Acá en Colombia somos muchos, varios, entre ellos yo, que hemos dicho, por Dios, si Colombia tiene la posibilidad de poner a producir alimentos, por lo menos en 9 o 10 millones de hectáreas, ¿por qué no tenemos sino 4 millones de hectáreas sembradas en alimentos? Y una de las críticas mías realmente a la política del gobierno del presidente Santos es que en la campaña se habló de subir a 8 millones de hectáreas sembradas, pues resulta que en los planes de este gobierno aparece que en el año 2022 llegarán a 7,5 millones de hectáreas sembradas. ¿Cómo podemos nosotros tener suficiencia alimentaria y trabajo para los campesinos si vamos creciendo la siembra de alimentos a ese presidente ritmo? ha hablado de pilares, 4 pilares, pero veamos también qué dijo el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy. El acuerdo al que se llegó ayer en La Habana es tan solo un primer acuerdo. Hasta que no tengamos acuerdo en todos los puntos del acuerdo general, nada cambia. Pero es también un primer paso de enorme significado. Es la primera vez en la historia de nuestro país, la primera vez que el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre un punto sustantivo. Y lo logramos en el tema que era técnicamente más complejo, que es el tema agrario. Ustedes me dirán más adelante, realmente, y retomo las palabras del señor presidente, en el tema técnicamente más complejo, el tema agrario. Sabemos que lo que viene es participación política y lo que eso puede significar en el momento en que se sienten a negociar ese punto. Ahora, ha hablado el presidente de 4 pilares, Carlos, y entre esos 4 pilares dice que el primero tiene que ver con un salto cuantitativo y cualitativo, como lo definió en el acceso del uso de la tierra, es decir, en la materia de la distribución de hectáreas a campesinos que poseen tierras o que cuentan con tierras insuficientes. Ese es el primer pilar. ¿Cómo viste ese punto? No, yo creo que el presidente está haciendo un planteamiento que es un reclamo histórico. La democratización en el acceso a la tenencia de la tierra y al uso de la tierra. Sobre todo porque aquí los campesinos han sido despojados de la tierra y la tierra ha sido acumulada en muy pocas manos realmente. Entonces la democratización es una necesidad histórica. Entonces por eso yo creo que sí es un salto cualitativo, sí, en ese sentido, porque se democratiza y va a haber amplitud en el acceso. Más personas van a tener acceso a la tenencia de la tierra, pero también van a tener, en términos de calidad, un mejoramiento en el uso de las tierras,
por los otros pilares complementarios que más Ya les vamos a mirar. mencionan. Tengo que ir a la pausa inmediatamente, les doy la palabra. Vamos a la primera pausa en 360 y ya regresamos. Gobierno Santos convierte a terroristas FARC en interlocutores políticos para negociar futuro rural de Colombia. Regresamos a 360, Alfredo. Ahí están las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido numérico, poner todos los puntos que él considera que no están, o que no le gustan de este acuerdo. ¿El acuerdo está cerrado o está abierto? No, este acuerdo es un acuerdo parcial, un acuerdo temporal. Parcial porque no es sobre todos los puntos que se han puesto sobre la mesa ambas partes. 6 meses negociando, ¿no? Exactamente, es parcial, no son todos los puntos. Es temporal porque puede revisarse posteriormente y es secreto porque no lo conocemos. Entonces son las 3 características de este acuerdo histórico: temporal, parcial y absolutamente ¿Qué hay que celebrar secreto. entonces? Además, pero yo le añado ilegítimo, porque aquí se está graduando como interlocutor del gobierno, interlocutor válido del gobierno para hacer una reforma agraria integral a un grupo como las FARC, que yo no sé cuáles son las credenciales que tiene para erigirse como vocero auténtico de los intereses del sector rural. Yo no creo que las FARC representen ni al minifundista, ni al mediano campesino, ni a los grandes empresarios. Ellos han aprovechado unos conflictos rurales en zonas muy marginales, pero no tienen ninguna legitimidad para ser los voceros del sector rural. ¿Qué hace el gobierno entonces sentado allá? Se pregunta. ¿Qué hace el gobierno sentado allá? El gobierno que tiene el 95% pues, del apoyo del Estado colombiano, el apoyo de la población, con un grupo que, si somos generosos, tiene el apoyo del 1% de la población. Hay una asimetría absoluta en la mesa de conversaciones que hace estas conversaciones y estos acuerdos totalmente ilegítimos. Pues primero me parece que hay que revisar la historia colombiana. Este conflicto surgió por carencias en el acceso a la tenencia de la tierra. Y si se logra un acuerdo en el tema que dio pie al surgimiento de este conflicto, pues uno tiene que registrarlo como un hecho positivo. Segundo, lo que el acuerdo ha planteado, lo que la negociación ha planteado desde el principio por parte del gobierno, esta no ha sido ni siquiera una propuesta de las FARC, el gobierno ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Todo es revisable, porque de nada serviría llegar a un acuerdo parcial si luego no se logra un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Ahora, eso de que entonces ahora las FARC, como dice el doctor Rangel, se erigen en los voceros auténticos de los sectores rurales de Colombia, no es cierto. El gobierno le fin al conflicto y ha dicho en reiteradas ocasiones que estos acuerdos van a ser sometidos a una refrendación del pueblo colombiano. Luego los colombianos no solamente vamos a tener la oportunidad de leerlos en detalle, de hacernos un juicio de valor sobre ellos, sino luego de depositar nuestro voto en favor y en contra. El doctor Rangel tendrá toda la posibilidad de liderar una campaña en contra de unos acuerdos que a juicio de él son ilegítimos. Por lo tanto, denostar de ellos, porque no se dan a conocer en este momento en su totalidad, me parece que no es un argumento lo suficientemente consistente. No, pero no solamente eso, yo apuntaría pues al planteamiento del representante, que la misma FARC están pidiendo que sea refrendado por el constituyente primario. Es decir, que van más allá. No es una imposición nuestra. Ellos saben cuál es su papel en la sociedad colombiana. Ellos saben cuál es el tamaño de su legitimidad. Ellos saben cuál es el tamaño de sus apoyos. Y el país también lo sabe. Aquí yo creo que no se trata de dar esa discusión, ¿sí? Lo cierto es que a lo largo de 50 años de confrontación han sido la única institución que se convirtió en una institución que ha defendido un reclamo histórico, la tenencia de la tierra, ¿sí? Y se han ganado el derecho a negociarlo con su contradictor, el Estado colombiano, que no ha sido capaz de resolver los problemas del agro. Es más, que ha sido anuente con el despojo de la tierra, que ha sido anuente y al mismo tiempo el reproductor de una serie de inequidades en el tema de la tenencia de la tierra, del uso de la tierra. Entonces, es decir, la FARC se ganaron a pulso el derecho de sentarse a la mesa y discutir este tema. ¿A pulso o a bala? A bala, obviamente, pero me refiero a que desafortunadamente aquí en Colombia
hacer valer la palabra para los sectores minoritarios es bastante dificultoso. Y no crea que nos han intentado. ¿Qué dice usted, doctor? No, yo creo que acá hay muchos que podemos en un momento determinado decir que somos minorías en mucho sentido. Querer no hacer política de una manera distinta también lo coloca una minoría y eso no le justifica salir a echar bala ni cometer acciones terroristas. Yo sí creo que hay un punto acá sobre legitimidad que tocaba Alfredo Rangel que es importante de analizar, porque creo que es el Estado colombiano el eje sobre el cual tenemos que hacer todas las reformas que este país necesita hacer. Evidentemente hay muchos temas que están pendientes a la agenda de Colombia y eso depende de la voluntad política del Estado y de los partidos políticos. Y me parece que en este momento un proceso para terminar un conflicto se nos está convirtiendo realmente en una mesa para renegociar de alguna manera toda la agenda política del país y me parece que eso no es conveniente por una razón, por exactamente lo que usted está preguntando. Es que no llevamos 6 meses de negociaciones, ellos llevan 2 años conversando con el gobierno. Lo que hubiéramos querido todos los colombianos con absoluta seguridad era ver a estas alturas ya unos acuerdos concretos y unos compromisos concretos, ya que hemos hablado algunos de ellos. Primero, una cosecha temprana, no volver a reclutar menores. Eso sucede en las zonas rurales de este país. Eso es un tema de humanidad. Lo mínimo que ya deberían a estas alturas de garantizar a los colombianos, no vamos a reclutar menores. No seguimos colocando minas. Aquí está el mapa de los campos minados para que ustedes hagan el desminado. Reconocemos las víctimas. Ellos siguen diciendo que son realmente las víctimas. ¿Usted cree que va a ser mucho más difícil ese tema que viene? ¿Lo que se va a empezar a negociar a partir del 11 de junio, que es participación política? No, yo creo que el tema de la participación política sin duda va a ser también un tema complicado. Me parece que en las entrevistas que ha hecho Timochenko, la que hizo Pablo Catatumbo con María Jimena, entonces ahí ya da una señal que me parecería que de pronto los cabecillas no están pensando entrar al Congreso. En todo caso, ellos querrán que la FARC como organización tenga un espacio abierto en la política. Y yo creería que va a ser un tema fundamental, porque la participación de ellos en política tiene que ir de la mano con la aplicación de justicia. ¿Cuál va a ser la justicia que reciban ellos por los crímenes que han cometido? Porque esta sociedad sí exigirá que haya verdad, que haya justicia. Algo de pena tienen que tener por estos crímenes para que después puedan tener que salir de la puerta de la política. ¿Le preocupa a usted de cómo se están adelantando las negociaciones? Evidentemente usted ha mencionado varias veces que el tema de que sea secreto, que no se conozca realmente qué es lo que se está negociando a fondo. Otros están muy preocupados con el lapso de tiempo. Dicen 6 meses para negociar un punto. La doctora Marta Lucía dice, llevan mucho más tiempo, llevan casi 2 años hablando. En el plazo, lo que esto significa, ¿qué es lo que más le preocupa? No, me preocupa que este va a ser un intento absolutamente frustrado de llegar a un acuerdo de paz. Creo que el gobierno le abrió el apetito a la guerrilla de las FARC, que está introduciendo cada vez más temas a la negociación. De hecho, las mismas FARC, en un comunicado hace 8 días, señaló que no se podría llegar a un acuerdo sobre tierras, si no se tenían en cuenta las 100, óiganme bien, 100 propuestas mínimas que las FARC habían puesto sobre la mesa. ¿Y cuánto se fueron Desafortunadamente, estimado representante, el acuerdo no lo hace el gobierno consigo mismo, no es yo con yo. El acuerdo de paz tiene que hacerse con las FARC. Y si las FARC insisten en que el tema de la autonomía de las zonas de reserva campesina, la política minero-energética, la disminución del tamaño del ejército, etcétera, 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 son las condiciones para un acuerdo, pues yo no veo posibilidad de que así, en esas condiciones, llegue a un acuerdo. Si la condición es que la impunidad sea la base del acuerdo, que la guerrilla de la FARC, como lo han dicho y lo han reclamado, ni siquiera se tenga que presentar ante los jueces de la República, ni siquiera. O sea, se quieren volver inimputables, no solamente que los perdonen, sino inimputables. No hay posibilidad de llegar a algún acuerdo. El tiempo no da para eso. Ellos quieren control territorial, quieren mantener en su poder las armas, porque han dicho que nunca van a entregar las armas. Ya se sabe. Y no quieren ni un solo día de cárcel. En esas condiciones, si usted quiere 3 obstáculos insalvables, pues ahí hay para empezar esos 3. ¿Qué le contesta a usted, representante? No, pues yo por supuesto no puedo estar de acuerdo con el doctor Rangel. Primero, nosotros lo hemos dicho y el gobierno también lo ha dicho. Las FARC tienen que reconocer a sus víctimas. Y ese es un tema pendiente y además es uno de los temas que siguen en la agenda. Y claramente lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho allá. Y yo creo que los comunicados de las FARC en cierta medida han venido cambiando
desde que empezaron estas conversaciones, o por lo menos desde que se hicieron públicas, a las conversaciones de hoy. Marta Lucía creo que refería la entrevista que le dio a María Jimena Duzán Pablo Catatumbo, en el que al menos ya reconoce que como organización ellos tendrán que asumir la responsabilidad por la muerte de los diputados del Valle, y no recuerdo por qué otro episodio, pero por supuesto que esos no son los únicos, son muchos más, por el asesinato de los Turbaicote en el Caquetá. Ellos tendrán que reconocerlo. Ese es un asunto insoslayable en la negociación y en la que yo sé que el gobierno no va a ceder. Ahora, el tema de la impunidad. No solamente en Colombia, sino en muchos otros lugares del mundo se han aplicado criterios de justicia transicional que giran alrededor de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre la reparación a las víctimas. Si esas dos condiciones se cumplen, se pueden buscar penas alternativas que no son ninguna novedad ni que son ningún invento colombiano. Son figuras de justicia transicional que existen en muchas otras partes del mundo y que se han aplicado con éxito. El mismo procurador dice que le parece que ese marco legal para la paz no cumple requisitos. Esa es la concepción de él, pero en muchos otros lugares del mundo se han aplicado principios de justicia transicional con penas alternativas, pero con previo reconocimiento de los hechos y expresión de la verdad y reparación de las víctimas. Vamos a avanzar de tema, pero no quiero dejar la oportunidad, vamos a ir a la pausa porque vamos a entrar con otro tema, pero les quiero dar también cuando entremos la oportunidad que pueden concluir sobre este tema del acuerdo de FARC y gobierno sobre el tema agro. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360. Vamos a avanzar en el siguiente tema, pero antes quiero que podamos concluir este. Doctora Marta Lucía, cuando uno habla del tema agrario, y mire lo que se ha mencionado, uso de tierra, minería, latifundio, zonas de reserva campesina, catastro, usted mencionaba lo de TLC y demás, en definitiva aquí se reformó el agro, se cambió todo y se sentaron en la mesa, fue con las FARC a negociar. La gran incógnita es, ¿esto se pudo haber hecho antes? Por supuesto que se ha debido hacer antes, me parece que no tiene ninguna presentación refundar todo lo que es el concepto de desarrollo rural, pero me preocupa muchísimo algo que usted mencionó también, el tiempo. Los tiempos están corriendo en contra del gobierno. Me preocupa mucho, de verdad, el presidente Santos, que no vayamos a terminar realmente con el presidente rehén de los tiempos de la guerrilla, porque resulta que ellos dicen que no quieren un proceso de paz express, pero yo sí creo que la sociedad colombiana no puede aceptar un proceso de referendo después express, que a la última hora terminen a las carreras una negociación, pero como tienen el afán entonces de la reelección del presidente Santos, nos pretendan obligar a que mediante referendo se apruebe esto a las carreras. Ellos son los profesionales del secuestro, ojalá no terminen ahora secuestrando pues al gobierno con los tiempos de ellos. Carlos, deme sus conclusiones en 40 segundos sobre este tema, para que avancemos. Este es un buen acuerdo. Es un acuerdo que va a posibilitar avanzar en los otros temas, genera un estímulo positivo. Yo creo que el país puede empezar a respirar un poco mejor, en el sentido en que ya se va viendo hacia futuro soluciones a los grandes problemas y sobre todo que también se van a crear condiciones para que el conjunto de la sociedad pueda opinar, pueda también participar y pueda también decidir si aprueba o no aprueba este proceso. Es decir, este es un proceso democrático, no es un proceso de espaldas al país, es un proceso que le sirve al país y es un proceso que el país debe apoyar. Igual sigue abierto, podrían volver sobre este punto y además está claro que nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Algo que quiera agregar, como deciste en 20 segundos? Sí, simplemente que esa máxima de que nada está acordado hasta que todo está acordado no es una novedad. Aquí tenemos una experta en comercio exterior. Es uno de los principios en las del comercio internacional. de comercio internacional se estila justamente eso, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Algo que quiera agregar usted en 20 segundos? Yo creo que no se le puede dar ninguna legitimidad a las FARC en toda su existencia. Existe violencia en el campo porque existen las FARC. No porque haya un movimiento, un levantamiento campesino que esté detrás de ese grupo armado. Las FARC son el origen de la violencia en el país. Ha aprovechado, claro, situaciones de inequidad y de pobreza y de falta de Estado en muchas zonas del país, pero la FARC no tiene ningún título para ser el vocero, el representante del sector rural, ni para que se acuerde con ella
la suerte futura del sector agrario en el país. El debate sigue abierto Conoce la historia. y vamos a seguirlo mirando. Hay un tema, vendrá participación política a partir del 11 de junio y nos sentaremos mucho Pero en esta Alfredo sí mesa. conoce la historia, tanto que hace poco en un escrito le reconocía motivación política a las FARC. Yo lo leí. Las FARC quieren el poder, pero No, pero ¿quién no va a motivación reconocer? política. No, Yo, es que yo la leí esos política, textos, sí, Alfredo. la política es el Lo poder. seguía con mucho Muchas gracias. rigor y mucho juicio. Muchas gracias. Usted escribía que las FARC tenían motivación política. Las tienen. Claro, tomarse Pero el por poder. supuesto, tomarse el poder Pero por la vía de las armas, pero- eso es pero- política. pero- motivación No le puede política, retorcer el entonces. brazo, no le puede retorcer el brazo. Pero como por lo favor, sostiene. claro que tienen motivación Queriendo política. tomar Si Sí, una Quieren organización tomarse el armada que poder. tiene motivación política puede hacer un acuerdo político con el gobierno. Y eso El es lo acuerdo que, político eso es con lo que el el gobierno gobierno está buscando. el lograr un acuerdo acuerdo político con las debería FARC ser- para terminar el conflicto. Los acuerdos que se han hecho con otros grupos políticos armados han sido sobre las condiciones de reinserción, desmovilización Pero ese es y el viejo entrega de país. armas. Ese es el viejo país. Esos son los viejos modelos. Con esos modelos, Ahora hay un con modelo esos modelos distinto. hemos resuelto el problema del M19, el Quintil Lame, el PRT, la corriente que- revolucionista, El M19 acordó una asamblea Pero- constituyente. No es verdad, Pero, por eso favor. no es verdad. El Pero, por gobierno se favor. comprometió a promover una asamblea constituyente que Sí, sí. pudo o no haberse realizado. La hizo. Cuando se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, el M19 se Pero había entonces, movilizado ¿por y qué es entrado malo a el viejo armas. modelo de Claro. negociación? Es que la Asamblea Constituyente fue posterior al acuerdo con el M19. Aquí el referendo del que está hablando el Pero gobierno fue va a ser solamente un posterior al compromiso. acuerdo con las Con el FARC. M19 no se discutió ni el desarrollo agrario, ni la política fiscal, ni Pero se hizo cambiaria. una Eso nueva constituyente. constitución, Alfredo. Una Pero- nueva constitución. ¿Le parece poco eso? pero solamente como un compromiso que pudo no haberse realizado. Esa era una promesa de una constituyente. Eso fue un acuerdo. A mí lo que sí me Pregúntese a parece- Rafael Pardo, que estuvo Fue una- negociando con el Pero a mí lo que sí me M19. Yo creo que hay que hacer un foro, A mí- otra reunión sobre ese Pero a mí tema. lo que sí me parece es que unas minorías, que son grupos que se han alzado en armas contra el Estado y la institucionalidad colombiana, no pueden estar refundando el país de tal Pero en eso está tanto. pasando. Y ese es el tema. Claro, por eso estoy de acuerdo con Alfredo en que él pone en tela de juicio la legitimidad que tiene la FARC para pretender la refundación. Y entonces dice el profesor Velandia, no, lo que pasa es que los acuerdos como estilo M19 no son válidos porque son los del viejo país, los del viejo modelo. Es que si el nuevo modelo es el modelo del socialismo del siglo XXI, yo creo que ese no lo queremos 46 millones de colombianos. Hágase Marta Lucía, caso, este 20.000 acuerdo que sí. no tiene Pero yo creo que- nada de socialismo del siglo XXI No, no, por lo que hemos oído. pero si el Pero acuerdo no se que le conoce. sirve a las FARC de hoy es un Desarrollo acuerdo rural. que se parezca No a ese socialismo del siglo conocemos, XXI, no hasta es lo que tanto no queremos. conozcamos el contenido de este acuerdo, no podemos decir si es del siglo XXI, del siglo XIX, No puede se ser sabe, del siglo no se XIX, sabe, ¿no? solo se sabe que tiene cuatro sabemos. pilares por el momento. Solo sabemos que es una lista de Es un mercado. ¿no? acuerdo de un país que debe ser decente, que le debe garantizar a la gente que vive en el campo el ejercicio de sus Pero es derechos. que para Para eso garantizarle, no que viva hay que firmar un decentemente, acuerdo con la pero FARC. para garantizarle que ¿Y viva por qué- decentemente y por no hay qué que no lo han- refundar por qué el Estado no lo ha el querido hacer? El sistema. Estado ha venido avanzando en eso, muchos gobiernos Pero han muy hecho lento. esfuerzos, Lo que hay que muy hacer es lentamente. Yo no exigirle creo a que las como resultado de esto instituciones mañana que el campo vaya a cambiar la verdad, sobre todo con un gobierno que se ha caracterizado por ser absolutamente nulo en la ejecución presupuestal y en sus propios programas de gobierno. Usted quería agregarle algo, Carlos, agréguele. No, yo creo que este acuerdo va a catapultar el país a la modernidad, va a sacar del atraso al país. Yo creo que No, yo muy convencido. No, pero para nada, pues, que con todo el respeto por el profesor Pero es que Velandia, no pero conocemos- ¿cómo va a sacar a la modernidad? Si no Termine, conocemos perdón. el contenido del perdón, que acuerdo, ¿cómo va a termine. decir eso? A ver, es decir, termine. ¿Cómo va a decir eso y no conocemos el contenido del Claro acuerdo? que acá. es un acuerdo para que obviamente va a refundar el campo. Y lo va a hacer, y lo están haciendo dos actores, dos partes involucradas en el conflicto del agro. Nadie puede desconocer la historia, ni puede desconocer que las FARC han estado luchando con las armas, echando tiros, porque se atiendan los problemas del agro. Pero en si esa es Colombia. la razón verdadera o el tema verdadero Ahora- ya es el secuestro, el narcotráfico y otras cosas. No, esos son existe. prejuicios. Eso no existe. No, sí existe, pero son prejuicios. Prejuicios son hechos, realidades de las que han sido No. víctimas los campesinos. Los campesinos claro, han ese sido no es el víctimas de las FARC. conflicto. Las FARC Ese son no es el victimarios conflicto. El conflicto de sector Colombia no es el agropecuario. secuestro, el conflicto de Colombia no es el narcotráfico. ¿Ah, no? El conflicto en Colombia son las inequidades de un régimen, de un sistema. Pero es Sí, que las En muchos inequidades países del mundo que ha hay generado inequidades. toda esta En desigualdad. En Las muchos países del mundo hay inequidades y no hay violencia. Pero las Sí, pero esta inequidades que sociedad hay no decidió. justifican a las FARC ni que Esta esté sociedad, reclutando un grupito menores. Mire, decidió el ser representante Guillermo Rivera de Putumayo, los niños que secuestraron, que reclutaron en Putumayo hace
hace un año y que permanentemente están reclutando. ¿Cómo es posible que las inequidades en el campo les den lugar a ellos a que estén ensañándose la gente más pobre de Colombia, Marta que son los Lucía, campesinos? Las minas que colocan. Justamente lo que hay que lograr con este acuerdo es que no haya más reclutamiento forzado de menores, que no haya pero más no lo mencionan minas siquiera, están antipersonales. hablando del Pero tema es que el rural y tema no del derecho- mencionan el tema del derecho reclutamiento a de las víctimas menores. es un tema que sigue en la No, agenda, es Marta que Lucía. víctimas son los que ya reclutaron en el pasado y los que no han No, es que reclutado tienen que el compromiso de no reconocerlos, ellos reclutar tienen que nada más reconocer a todos sus menores. crímenes. La verdad y la reparación es una Pero condición Guillermo, el tema sine es qua non para la compromiso de no justicia seguir transicional. reclutando menores, compromiso de no seguir reclutando hacia el estamos de futuro. acuerdo. ¿Cómo no reclutar mencionan menores, ese estamos de tema? acuerdo. no reclutar menores ha No debido seguir ser la poniendo condición. Para que los puedan escuchar. No reclutar menores ha debido ser la condición que han debido cumplir las FARC para poder negociar con el Sentarse Estado. a negociar, no exacto. ser secuestrar, no De poner acuerdo. minas antipersonas, no atacar los oleoductos, etcétera, etcétera. Era la condición A sentarse. previa antes de sentarse a negociar. Así han tenido éxito todos los procesos de paz en Colombia, eso es totalmente exitosos. real. No, claro. Me parece exitoso, pero claro. Totalmente. Es decir, la condición previa para ponerle fin al conflicto es ponerle fin al Pero es que el conflicto. conflicto es Pero más bien eso terminó hizo entre las políticas. eso hicieron los 5 grupos guerrilleros que se han Pero desmovilizado. no es el caso. Uno por uno. Este no es el caso. El estadio ideal. Porque no es el caso, si debería serlo. Lo hemos hecho con 5 grupos. Tiene la palabra. El estadio ideal de esta sociedad es que las FARC nos dijeran: no vamos a reclutar más menores, no vamos a sembrar minas antipersonal. ¿Quién no va a querer eso? Todos lo queremos. Lo que habría que preguntarse es: ¿cuándo se puede dar esa condición? Si tenemos que esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8 años más para que esa condición se dé. Si planteamos una conversación para lograr un acuerdo, para que eso no se dé más, pues el pueblo colombiano es el que va a ganar. O sea, ese es el estadio real, desafortunadamente, no es el estadio ideal. Miren, a mí me hubiese encantado que el 6 de agosto del año 2010, cuando finalizaba el segundo mandato del doctor Álvaro Uribe, hubiésemos derrotado militarmente a las FARC, el Estado las derrotó, pero no se logró, desafortunadamente no se logró, sobrevivieron a 8 años de intensa política de seguridad. Y por eso la otra vía, la otra alternativa era negociar, era hablar, pero sin ceder en la ofensiva militar, que es lo que ha hecho el Antes gobierno. de la pausa, porque me el queda gobierno ha minuto continuado con la 45. ofensiva militar. Punto y punto para que puedan ustedes intervenir antes de que vayamos a la pausa. Doctora Marta Lucía, No, me 40 parece segundos. que los menores no tienen ninguna responsabilidad de las fallas en el servicio del Estado colombiano, ni los campesinos de Colombia tienen ninguna responsabilidad en todas estas fallas. Luego, ¿por qué las FARC se ensañan con ellos? Y el pretexto de seguirlos afligiendo a ellos es que todavía no han llegado a un acuerdo, que hagan un acuerdo para entrar a política, que hagan un acuerdo para ver cómo se retiran del narcotráfico. El tema del narcotráfico es un tema absolutamente esencial dentro de esta negociación. Eso lo mencionan ahí de ladito, va a ser el tercer punto, pero dentro del desarrollo rural deberían haber hecho también 20 alguna segundos porque tengo que ir referencia. a la pausa. Negociar en medio de la violencia y el terrorismo valida y legitima la violencia y el terrorismo como una forma de obtener resultados políticos en la mesa de conversaciones, y eso es absolutamente nefasto para una democracia. Es intolerable, el pueblo no lo acepta. El pueblo quiere que como resultado de estas conversaciones rápidamente Pero el expresidente Uribe también lo buscó. Catatumbo reconoció que Uribe también los buscó. Lo buscó, pero con las mismas condiciones. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a la pausa. Que ya regresamos. Y al señor secretario de Movilidad, ojalá que el planteamiento que usted ha hecho sobre que se utilicen en un vehículo, varias personas lo utilicen, pues puede hacer que a mí me manden una dama para que me recoja, pero que a esa dama le gusten los hombres, que a esa dama le gusten los hombres. Porque como hoy está hoy de moda que a muchas damas no les gustan los hombres, que a esa dama le gusten los hombres, que a esa dama le gusten los hombres y que me recojan, no hay ningún problema. Y que me manden una dama que le gusten los hombres. Doctora Marta Ordóñez, que le gusten los hombres. No que les gusten las mujeres, porque eso sí no me gusta a mí que me manden de esa clase de mujeres. Regresamos a 360. Bueno, eso lo dice todo. Y quiero preguntarle primero a usted, representante Rivera, porque el concejal Jorge Durán tiene 34 años en el Consejo, es del Partido Liberal. Creo que usted interpuso hoy justamente una denuncia ante el Consejo de Ética del Partido Liberal. ¿Qué hay que hacer con el concejal?
Pues mire, Hassan, primero son inaceptables ese tipo de expresiones como las del concejal Durán Silva. Y son inaceptables desde un servidor público, porque un servidor público cuando se posesiona jura defender la Constitución. Y nuestra Constitución prohíbe la discriminación por la condición sexual de las personas. Luego, él está yendo en contravía de los principios constitucionales. Y segundo, es peor aún que él sea un militante del Partido Liberal, porque el Partido Liberal tiene como principios fundacionales el respeto por la libertad de las personas, la tolerancia con la diversidad. Y una persona de estas características no puede tener la condición de liberal. Es que el Partido Liberal no es el trapo rojo, el Partido Liberal no es ir a las convenciones, el Partido Liberal tienen que ser unas ideas y tiene que haber un compromiso con el desarrollo de ellas. Por esa razón yo le he pedido al Tribunal Ético del partido que examine la conducta de este señor y que evalúe la posibilidad de sancionarlo. Pero además, y lo digo nuevamente como lo dije en otros medios de comunicación esta mañana, yo seré el primero que se va a oponer a que a este concejal lo vuelvan a incluir en alguna de las listas que el Partido Liberal es que esa es la pregunta que muchos están haciendo, como candidatos para cualquier elección. ¿Dónde queda la responsabilidad también de rectificar del propio partido? Bueno, el representante Simón Gaviria, que es la cabeza del Partido Liberal, ya ha pedido justamente que rectifique. ¿Cómo lo ve usted como mujer además? Me parece absolutamente indigno que una persona de ese calibre pueda estar en una corporación pública representando a los ciudadanos. Me parece que es totalmente inaceptable con las 34 mujeres. Años, porque entonces el señor supone que cualquier mujer a la que le gustan los hombres se le va a subir al carro a ofrecérsele, es un atrevido. Me parece que el Partido Liberal tiene que tomar medidas, por supuesto, pero yo también creo que esta es una persona que por segunda vez comete realmente este tipo de despropósitos. La otra vez, la vez pasada era contra los afrodescendientes. Entonces resulta que una persona esa no tiene la idoneidad para estar en una función pública. Yo sí creo que las mujeres, todas, nos sentimos totalmente ofendidas, y lo que ya decía el representante Guillermo Rivera, nadie tiene ningún derecho cuando representa a los ciudadanos a establecer ningún tipo de discriminación según la preferencia hay un sexual. tema Eso es un tema privado de cada uno. Por haber debatido el tema del agro primero, durante 15 minutos, yo les quería preguntar también por el crucero legislativo, y no puedo dejar de preguntarle a Alfredo por ese tema. ¿Cómo ve usted que la presidenta de la Corte Suprema y otros magistrados se hayan ido a legislar al Caribe, al crucero? ¿Uno legisla en el Caribe? Me parece absolutamente escandaloso, condenable, que estén aprovechándose de esos permisos que deben ser justificados, como existen en las normas, para estudiar o para ir a congresos o para algo relacionado con sus propias labores, pero aprovechar un permiso que es remunerado para irse a pasear por el Caribe, o a Cartagena, o a Paipa, o a Melgar, donde sea, me parece un abuso absoluto, muy condenable, máxime si se tiene en cuenta que son altos magistrados en quienes la ciudadanía ha depositado la confianza en que son quienes ejecutan las leyes y hacen ejecutar las leyes, ellos mismos las están violando. Yo quiero que ojalá las autoridades pertinentes adopten una de 3 medidas posibles de castigo. Además de que devuelvan la platica que devengaron durante esos 5 días, ¿no? La magistrada dice claramente que eso se lo regaló su hijo, el crucero. No, pero a ella le están pagando el sueldo. Sí, los hijos son remunerados. Deberían quitarle de su sueldo esos 5 días, adicionalmente a lo que sea una amonestación, una suspensión temporal o una destitución definitiva. Eso es inaceptable. Hay que aprovechar estas circunstancias para hacer de ello unas medidas, unas tomas de castigo. Mire, aquí estamos revisando casos, lo del Consejo, lo de las altas cortes. ¿Qué puede uno decir al respecto? No, me sumo a la voz de protesta de esta mesa, de este foro, y coincido con el planteamiento que hace Alfredo. Pero en relación con el señor Durán Silva, yo creo que la Procuraduría, el Procurador General, que ha demostrado mucho carácter, debía conocer de este tipo de situación, investigar a este funcionario, no solo por lo de ahora, sino también por lo de antes. Y este es un personajillo que no debe estar allí, representando a los ciudadanos. Verdaderamente es una vergüenza, es una vergüenza. Sobre el crucero, mire, quienes hemos ejercido funciones públicas sabemos que el servicio público es eso, es trabajar sin descanso.
es tener uno la energía física para estar dispuesto a trabajar muchas horas. Y me parece lo primero que le recomiendo al representante Guillermo Rivera, que presente mañana un proyecto de ley derogando esa ley 270 del 96. Qué pena, pero es una sinvergüencería que el Poder Judicial tenga en este país 5 días de permiso por cada mes de trabajo, cuando uno ve que los militares, que la gente... Pero por eso, es que no puede ser, es que casi todos los funcionarios públicos, los que trabajan bien, porque he visto muchísimos funcionarios públicos trabajando bien, trabajan jornadas de 15, 16 horas y ninguno de ellos tiene permisos remunerados de 5 días cada mes. ¿Usted trabajaba en un crucero? Pero jamás en la vida. Además le quiero decir una cosa, trabajo no todos los fines de semana, pero es que resulta que uno no tiene ni tiempo de irse a pensar ahorita en cruceros cuando está trabajando en el servicio público. Y le quiero decir una cosa, la verdad siento mucho porque además son mujeres y uno realmente siempre tiene una solidaridad, pero sí creo que es que no tiene presentación. Lamento mucho porque además cuando la eligieron presidenta de la Corte, yo realmente dije que dicha una mujer en la presidencia de la Corte, y creo que uno está obligado más que nadie a dar ejemplo de ponderación, de buen juicio, de buen criterio. Uno no puede hacer un paseo de amigas para irse en un crucero cuando está ejerciendo una función pública de tanta responsabilidad en un tema tan importante como es el servicio en la rama judicial, que está con tantos temas pendientes, con tantas cosas atrasadas. Frente a todos los antecedentes. Yo creo que acá la obligación es cuidar uno la majestad del Estado y la confianza ciudadana en las 3 ramas del pueblo. ¿Concluyes este debate? No, pues yo recojo la muy buena observación y sugerencia de Marta Lucía. Vamos a revisar esa ley para ajustar esos permisos por un lado o derogarlos, pero además yo agregaría que la cúpula judicial requiere un organismo también en la cúpula del poder público que le haga control, porque la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, qué pena decirlo, es un chiste. Eso no sirve para nada, eso no controla a nadie, absolutamente. Hoy lo estaban diciendo también el fiscal delegado que era muy difícil adelantar investigaciones en ese caso. Yo quiero agradecerles, quedan 20 segundos. ¿Usted está con ganas de no, pero para sumarme acá a la protesta, la falta de control en las altas cortes es el origen de la impunidad, de tantos abusos, de tantos carruseles, de tantos cruceros, etcétera, etcétera, de tanto chanchullo que hay al interior de ciertas cortes donde compran y venden sentencias. Es la falta de control en las altas cortes. Ahora se legisla en el Qué lamentable que el gobierno del presidente Santos no le dio prioridad a la reforma a la justicia, que es un tema pendiente que este país ha debido sacar adelante, que se le hundió de manera vergonzosa y nunca se volvió a presentar reforma a la justicia. Doctora Marta Lucía, como siempre, un verdadero placer. Gracias por aceptarme. Carlos Belania, gracias también, por supuesto. Alfredo Rangel, gracias. Y el representante Rivera, gracias por su invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana aquí a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Los enunciados generales que nadie puede ir a criticar, todos queremos que haya desarrollo rural, que haya trabajo para los campesinos, que haya infraestructura en el campo, pero concretamente ¿en qué consiste el acuerdo? Yo quisiera que en un acuerdo sobre desarrollo rural se mencionaran algunos temas, por ejemplo, el reclutamiento de menores que se hace en las zonas rurales, es que eso no se hace aquí en la calle 85 con la carrera 15. Quisiera que se hubiera hablado, por ejemplo, del tema de la minería ilegal, porque una de las observaciones que ha tenido siempre las FARC sobre el tema de la minería es que está dañando el medio ambiente, pero nada más depredador que la minería ilegal, y ese tema tampoco ve uno que esté ni siquiera dentro de los enunciados. Entonces yo realmente creo que el país tiene que conocer exactamente lo que se ha negociado, pero de todas maneras también hay que reconocer, hay un estado de ánimo, digamos, generalizado de ilusión. Es importante que esto se concrete. El presidente celebró y han dicho esto es histórico. Y es importante que se concrete en unos plazos cortos, porque de lo contrario me da miedo que terminemos entonces rehenes de la campaña presidencial y allí los plazos estarían totalmente en contravía de lo que queremos los colombianos, que es la paz. Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Y empiezo también a llamarlo, como lo han llamado el equipo negociador. Dicen, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. ¿Cómo ve usted el acuerdo? Gracias, Hassan, por la invitación. El acuerdo yo creo que es un muy buen punto de partida en este proceso y es un resultado que demuestra que el diálogo es útil, que es alrededor del diálogo se venía generando como una situación de incertidumbre. ¿Para dónde va esto? Yo creo que
el hecho de que se haya podido llegar a una especie de preacuerdo, de un arreglo sobre los problemas del agro, con una guerrilla que durante 50 años ha enarbolado estas banderas y ha planteado este tipo de reclamos, es histórico. 50 de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz y 5 magistrados amigos de ella que pidieron licencia remunerada para asuntos personales de vital importancia, que resultaron ser unas vacaciones en un crucero. Lo debatiremos también, el crucero de las leyes. Y también, esta noche no podemos dejar de lado hablar de una nueva perla del concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, el mismo que en el pasado calificó a su ente como una merienda de negros y ahora dice que las lesbianas son mujerzuelas. Ante la propuesta del secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, sobre compartir vehículo particular, Durán Silva aseguró, y lo leo textualmente: puede ser que a mí me manden una dama a que me recoja y que me manden una dama que le gusten los hombres, no que le gusten las mujeres, porque eso sí, no me gusta a mí que me manden esa clase de mujerzuelas. ¿Qué debe hacer en este caso el Partido Liberal con el concejal Silva? Lo debatiremos esta noche en 360 y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto, qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Marta Lucía Ramírez, al congresista Guillermo Rivera, a Carlos Velandia y también a Alfredo Rangel. Caballeros, doctora Marta Lucía, qué placer, gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Quisiera empezar con usted, el tema de este acuerdo. El primer punto, por fin se llegó a un acuerdo en el primer punto, uno de los puntos vitales en La Habana, el tema agrario. ¿Cómo ve usted este acuerdo? Pues Hassan, todos los colombianos queremos la paz, todos queremos la paz, pero no así. En esta incertidumbre que usted estaba diciendo, no sabemos exactamente en qué consisten los acuerdos. Aquí hay una declaración que tiene una... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos hablando del primer acuerdo logrado entre los equipos negociadores del gobierno Santos y las FARC en La Habana, el tema del desarrollo rural que dicen llegará a los campesinos más pobres. Coincidencialmente, luego del anuncio de la búsqueda de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, las FARC y los delegados del gobierno afirman haber llegado a un acuerdo agrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se revela el texto de todo lo pactado y qué tanto será aceptada esta reforma agraria en su contenido? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos de unos magistrados que piden licencia justificada, pero que trabajan en modo crucero. Controversia ha creado el viaje por el Caribe realizado por la presidenta